Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hoy es día de fiesta. Aparte de ser primer sábado de mes, pues tenemos hoy el día de la transfiguración del Señor, 6 de agosto. Una fiesta que todos los años tenemos este día y que para hoy el evangelio que se nos da es el evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 28 al 36. Primer momento, lectura del texto. En cierta ocasión, llamó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió con ellos al monte a orar. Y mientras estaba orando, el aspecto de su rostro se transformó y su vestidura quedó blanca y deslumbrante. De pronto dos personajes empezaron a hablar con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron rodeados de gloria y hablaban de la partida de Jesús de este mundo que iba a cumplirse en Jerusalén. Y aunque Pedro y sus dos compañeros estaban con mucho sueño, pudieron mantenerse despiertos y vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. Y cuando ya estaban estos para irse, le dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos nosotros aquí. Vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía lo que decía. Todavía estaba él hablando cuando apareció una nube que se posó sobre ellos. Y al quedar envueltos en la nube se llenaron de miedo. Entonces se oyó una voz que salía de la nube y decía: Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo a él. Y cuando dejó de oírse la voz, quedó Jesús solo. Ellos guardaron silencio y de momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy en esta fiesta, primer sábado y en esta fiesta de la transfiguración, la presencia del Espíritu Santo. Digamos juntos: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Llénanos de tu gracia, del don del entendimiento de las Escrituras, que podamos comprender este texto y celebrar esta fiesta de la transfiguración con un corazón lleno y pleno de tu presencia y con una vestidura blanca para estar preparados a entrar al banquete del reino. Amén. ¿Qué dice el texto? Volvamos la mirada a Lucas, capítulo 9, versículos 28 al 36. ¿A quién llama Jesús? ¿A dónde suben? Mientras ora, ¿qué pasa? ¿Quiénes aparecen? ¿Quiénes son? ¿De qué estaban hablando estos personajes con Jesús? ¿Qué vieron los apóstoles? ¿Cuáles son esos apóstoles? ¿Qué dice uno de ellos a Jesús? ¿Qué pasa allí? ¿Qué se posa sobre ellos? ¿Y qué dice allí una voz? ¿Cuál es la parte final de la narración? Miremos todos los elementos, como siempre, todos muy importantes: palabras, gestos, personajes, toda la narración del evangelio de hoy. Como siempre, varias lecturas, memorizamos el texto y lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. Hoy, primer sábado, pensamos en Nuestra Señora y más en esta fiesta de la transfiguración, pues ella es la madre de Jesús, aquel que es rodeado hoy de la gloria del cielo, que se transfigura delante de los apóstoles y que aparece con Moisés y Elías, quienes representan el Antiguo Testamento, que son preparación para la llegada de uno que es más grande que ellos, que es el propio Hijo de Dios. Hoy en este día vemos, como siempre, el subir a la montaña como un momento de teofanía, es decir, una manifestación de la presencia de Dios, como ocurrió en el Sinaí, como le ocurrió a Elías en el monte también, cuando sintió el paso de Dios en un susurro, como ha ocurrido también en los distintos lugares de la manifestación de Dios. Y hoy, normalmente, el monte de la transfiguración es conocido como el monte Tabor. Allí sube Jesús
con 3 de los suyos. Y estos 3 tienen como una cercanía con Jesús en momentos puntuales e importantes de la vida. Lo acompañarán también en Getsemaní, más cerquita que los otros. Lo acompañarán en la resurrección de la hija de Jairo y en otros momentos donde están aquellos 3, de estos 3 que fueron de los primeros apóstoles, más Andrés también, que era discípulo de Juan. Entonces subir a la montaña hoy, en este primer sábado, a usted y a mí en esta meditación nos ayude como a subir a la presencia de Dios. ¿Qué es para usted subir o estar en la presencia de Dios? Como buscarlo. Ese subir no es solo una subida geográfica, que aquí ellos lo hicieron, a un monte que estaba elevado sobre unos metros más alto que el lago de Genesaret o más que el mar de Tiberíades y que la Galilea de la zona. Aquí nos indica es como un subir espiritual y una subida del corazón. En términos de San Juan de la Cruz, la subida al Monte Carmelo, que es otro monte que lo hemos contemplado el 16 de julio con todo aquello de la Virgen del Carmen. Pero hoy, en este monte de la Transfiguración, hacemos que el corazón suba. Es decir, escuchar la palabra es como subir al monte y escuchar la voz de Dios. Aquí hoy aparecen 2 personajes. Moisés, que significa la ley, y Elías, que significa los profetas, y la fuerza de Dios, que habló a través de un hombre, cuando llegaron los momentos de la idolatría, uno que habló claro, para destruir todos los Baales y todas las idolatrías del mundo de israelita, sobre todo del reino del norte, que había caído en cultos que no eran al Dios de Israel. Y ellos 2 representan como la síntesis del Antiguo Testamento, que es preparación de la venida y la promesa de la venida del Mesías, que es para nosotros el Hijo de Dios, que es más grande que ellos. Y ellos están hablando de algo, si ustedes notaron, están hablando de lo que iba a pasar en Jerusalén. Es decir, están hablando de la pasión y muerte del Señor. Es centro de la vida de Jesús. Moisés y Elías hablando con él de esta situación. Los apóstoles están como embotados, como entre medio dormidos, medio despiertos, pero logran permanecer despiertos y ven como esta situación y ven a Jesús reslumbrante, sus vestiduras llenas de blanco, revestido de blanco. Y Pedro entonces, lleno como de un anhelo, le dice a Jesús que va a hacer 3 enramadas para Moisés, Elías y él. El texto dice es que no sabía lo que estaba diciendo, está como impresionado. Y ellos 3 impresionados ante semejante manifestación de Dios con 2 grandes personajes del Antiguo Testamento que ellos los han reconocido. Pero eso no es lo más importante aún. Es que no es solo la presencia de Jesús, sino la nube que desciende. Acuérdense ustedes que en el momento de cuando caminaron los israelitas por el desierto, la nube, cuando bajaba la nube, se posaba la presencia de Dios, la Shekinah, ahí sobre la tienda del encuentro, que iba también el arca de la alianza, y era la nube la que acompañaba el pueblo en el día, y era la presencia de Dios. Aquí pues es la presencia de nada más ni nada menos que la voz del Padre que sale, que es uno de los 3 momentos donde habla el Padre en el Evangelio, donde sale una voz que se dice: este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo a él. El elegido del Padre, escúchenlo a él. Moisés y Elías saben que Jesús es el elegido. Los otros 3 apóstoles están en ese camino del discipulado. Y esto ha quedado en las Escrituras para que cada que se proclame este texto, hoy por ejemplo, en esta meditación, escuchemos al Padre hablándonos de su Hijo, el elegido. ¿Y cómo lo escuchamos? Cuando esto viene a nuestros oídos, a mí me llena de alegría, porque cada que hacemos la lectura orante con las Escrituras, lo que hacemos hoy todos los días, es escuchar la voz del elegido. Cuando escuchamos lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseñó, lo escuchamos a él. Y nos llenamos de alegría y abrimos el corazón. Y hoy, como Pedro, Santiago y Juan, lo vemos resplandeciente y con un resplandor de gloria, que es como un anticipo para los apóstoles de la gloria que van a pregustar luego de la cruz. Pero hay que pasar por la cruz. Acuérdense que estaban hablando con Jesús de lo que pasaría con la cruz. Entonces, hoy se escucha la voz del Padre. El Padre habla al corazón.
Qué bueno que ustedes y yo supiéramos subir a la montaña, es decir, supiéramos separarnos del mundo para orar. Tener nuestros momentos de oración delante del Santísimo, de oración personal en nuestro cuarto, de oración comunitaria en nuestros grupos, en nuestra nueva evangelización, en los distintos movimientos en los que pertenecemos a la iglesia. Ahí habla Dios. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Estaban 2, Moisés y Elías, y estaba Jesús, y estaban otros 3, Pedro, Santiago y Juan. Y ellos después, en el momento oportuno, no dijeron todavía nada. Cuando llegó el momento, Pedro dice en su carta que ellos fueron testigos de esa transfiguración del Señor. Lo dice el apóstol Pedro. Y también después, cuando vino la resurrección del Señor, se propagó entre los apóstoles este momento de teofanía, de mostrarse la gloria de Jesús, con subir a la montaña para bajar después, para llegar a la cruz y llegar a la resurrección. Hoy ustedes y yo en este primer sábado, con María, también caminamos para subir al encuentro con Jesús. Y de ese encuentro cotidiano en la oración, bajar a la vida cotidiana. Y habernos encontrado con Moisés y Elías es haber escuchado el Antiguo Testamento que nos prepara la venida del Señor. Y ver a Santiago, Pedro y a Juan es como una motivación para que nosotros también hagamos el discipulado. Y escuchar hoy la voz del Padre, este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo a Él, es escuchar la voz de Dios que sigue hablando el corazón con las Sagradas Escrituras y es llenarnos de su gloria y de su presencia. Ustedes y yo, este momento de transfiguración se nos dio en el bautismo con una vestidura blanca. Dicen que era un blanco, en otra lectura más amplia dice que es un blanco cual ningún pintor del mundo, botanero del mundo puede darle un color de blancura a tal resplandor. Ustedes y yo lo hemos visto tal vez en películas, en cuadros, que se trata de dar una transparencia, una luz, un brillo que supera todo entendimiento. Pues así fue configurada nuestra alma. Así se nos dio en el momento del bautismo una claridad y una luz y un vestido. ¿Cómo está ese vestido? ¿Cómo tenemos el alma? ¿De qué color es nuestro vestido? ¿Cuáles son las tonalidades que han venido opacando ese blanco y ese resplandor? Esas tonalidades tienen nombre propio porque son transgresiones, porque son apartarse de la voluntad de Dios, porque son no querer escuchar al Padre cuando nos dice que escuchemos a su Hijo. Que hoy la palabra me enseña en esta meditación de subir el encuentro en oración con Jesús, de preparar el vestido y de escucharlo con todo el corazón. ¿Cómo lo estamos haciendo? Esa es la gran meditación de este día. En este primer sábado vemos a María, que es la primera que escucha. Es la que tiene el vestido más puro y más pleno de cualquiera de las criaturas. La plena de gracia, la llena de gracia, la que Harito Mene, la llena del Señor es radiante en su corazón. Porque es la más pequeña, porque es la humilde y la sencilla, porque es la servidora, porque es la que supo escuchar mejor la voz de Dios uno y trino. Y lo sigue haciendo en el cielo. Y sigue llevando esta palabra y sigue llevando a su Hijo a los corazones de aquellos que quieren abrirle el corazón a Dios. Que en este primer sábado nuestro corazón sea un vestirse de blanco. Que en este primer sábado y en esta fiesta de la transfiguración subamos al monte y veamos y sintamos la presencia de Dios para bajar todos los días cotidianamente a dar testimonio y alegrarnos de que Dios camina con nosotros todos los días de la vida. Amén. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta fiesta de la transfiguración. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, porque hoy subes a la montaña. Y en la montaña tienes el testimonio de Moisés y Elías con todo el Antiguo Testamento. Tú eres el Nuevo Testamento, tú eres la presencia de Dios, tú eres la novedad que reconocen Pedro, Santiago y Juan. Con ellos queremos hacer hoy un discipulado que sube al encuentro contigo, que baja de la montaña a vivir en santidad y que baja con el resplandor y con ese recuerdo de la gloria tuya para limpiar el alma y revestirnos todos los días de santidad y vivir en tu presencia. Que hoy con Santa María, en este primer sábado, podamos ver este destello de gloria, no solo de tu transfiguración delante de Moisés y Elías y los apóstoles, sino del corazón de María que destella plenitud de luz, porque es la madre de la luz. Que ella nos enseñe a revestirnos
como en el bautismo, de un vestido de virtudes, de santidad y de anhelo de gozar de tu presencia todos los días para vivir en tu gracia. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Cómo hace hoy usted para subir a la presencia de Dios en su espíritu? Para blanquear su espíritu, como lo tuvo en el bautismo, y tener el vestido, y gozar de este momento de resplandor del cielo, para bajar todos los días a seguir obrando y viviendo según la voluntad de Dios. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que comportarse? ¿Cómo está su oración? ¿Cómo están sus virtudes? ¿Cómo está su vida de la lectura de la oración del Antiguo Testamento, Moisés y Elías? Pero ¿cómo lee los evangelios Jesús presente y glorificado, que va camino a la cruz para llevarnos a la resurrección? ¿Cómo hace todo ese proceso usted? ¿Qué le enseña hoy esta palabra? Gracias por el eco que hacen de este evangelio de hoy, por este primer sábado. Gracias por colocar también el lugar desde donde escriben. Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.